Él es digno, amén. Antes de ir juntos a la palabra, solamente informar algunas cosas importantes. Hemos recibido una carta de la Iglesia Bautista Getsemaní. Nada más voy a dar el dato, le vamos a poner el pizarrón de corcho, en donde nos invitan a su 33º aniversario, el 12 de marzo a las 5 de la tarde, obviamente en las instalaciones de la iglesia, para los que podamos hacer un espacio y estar con ellos, dando gracias a Dios por lo que Dios les ha permitido vivir en esos 33 años. Y también mencionarles que también el pizarrón de corcho ya está, toda la información acerca de la bendición que es que podamos darle a nuestros hijos el tiempo con Dios para niños. Trae crucigramas, trae sopa de letras, trae muchas cosas interesantes para hacer del conocimiento bíblico de nuestros pequeños un deleite, y que nosotros como papás estemos involucrados también en el desarrollo de nuestros hijos. Todavía estamos a tiempo para hacer pedidos. Trini, ¿cuál es el último domingo? Hoy. Muy bien. Hoy es el último domingo para hacer los pedidos y no tendrán que esperarse hasta el próximo mes. ¿Cuántos llevamos? 12. Vamos a estar haciendo énfasis, obviamente, en lo importante que es que nuestros hijos puedan crecer, y puedan crecer en el entendido de un hogar que permite y provee los recursos para ello. Recuerda que el hogar es el primer lugar en donde nuestros hijos deben recibir la enseñanza. La iglesia es un refuerzo de lo que tu papá, tu mamá les enseñas en casa acerca de Dios. Y estemos orando, hermanos, orando por todo lo que Dios nos permite vivir como iglesia. Recordamos lo que compartíamos el domingo pasado acerca de nuestro hermano Osvaldo. Él mandó una gratitud al grupo de Alianza Pastoral de esta región, en donde él obviamente da gracias por las oraciones y nos pide seguir orando por ese lugar, por todos nuestros hermanos que están sufriendo persecución por causa del Evangelio. Y yo dije el domingo pasado que en el momento del ofertorio íbamos a recoger una ofrenda especial para apoyar a nuestros hermanos que obviamente tuvieron la circunstancia de encarcelamiento, y por mi edad y mi vejez olvidé recogerlo. Entonces hoy vamos a hacer ese ejercicio de, vamos a recoger la ofrenda regular, y después de la ofrenda regular recogeremos una ofrenda especial para enviar a nuestro hermano Osvaldo, para apoyar a todos nuestros hermanos que fueron privados de su libertad en aquel lugar. Y también estemos orando, hermanos, por nuestros hermanos de Perú. Yo sé que algunos saben que desde hace un mes o más de un mes hay un barco en la aduana que fue detenido desde hace un mes porque traía madera ilegal del Amazonas. Obviamente el capitán del barco se dio a la fuga, dejó a la tripulación a la deriva. No sé si ellos sabían o no la cuestión del cargamento. Lo que sí sé es que llevan un mes y algunos de nuestros hermanos, entre ellos Jorge y Jerusa, fueron a ver, porque obviamente ya no tenían alimento, carecían ya de agua potable, había circunstancias después de todo lo que habían atravesado. Y a raíz de que ellos fueron, y salió en las redes sociales, e incluso hay una entrevista que pasaremos en su momento, la embajada de Perú reaccionó y enviaron agua, e iban a enviar pasajes para que se regresaran estas personas a Perú. De hecho, uno de ellos, mientras estuvo aquí o están aquí en México, está congregándose en la PIB de Tampico. ¿Así es, Yadira? En la PIB de Tampico. Y amén de que cuando fue Jorge y Jerusa había ahí personas de una congregación católica, aún del equipo de la Jaiba Brava fueron a ver de qué manera podían apoyar. Les comento esto porque aun cuando entiendo la mayoría de la tripulación ya regresó o está por regresar a Perú, iban a dejar a 2 o a 3 tripulantes de guardia. Y nuestra responsabilidad es estar orando por ellos y pendientes
a ver en qué nos podemos sumar para apoyarles. Estemos orando por estas personas, estemos orando por nuestro hermano Osvaldo y por aquellos que comparten la palabra de Dios y están dispuestos a pagar el precio. Oremos también por nuestros enfermos. Nuestra hermana Mari Samberino está afectada de su salud. Cintia Contreras está recuperándose, pero todavía delicada y en proceso de recuperación. Oremos por Mariana, la nieta de Silvia, por Sofía, también la nieta de Silvia, que es una bebita, por Daniela, que es esta pequeña que tuvo ese percance con un Bull Terrier que muchos de nosotros sabemos, y estamos orando también por Michelle, que está saliendo de la varicela. Oremos por todos aquellos que en este tiempo necesitan la sanidad, tanto física como emocional, espiritual del Señor. Y parte de nuestra responsabilidad como iglesia es entender las paradojas de Dios y entender también que necesitamos tomar nuestra toalla. Así se llama el sermón de esta mañana. Yo quiero preguntarte si trajiste tu toalla. ¿No trajiste tu toalla? Hablo de paradojas y hablo de la importancia de entender esta toalla, porque es a través del ministerio de la toalla cuando podemos ser aptos y eficientes en el desarrollo ministerial que Dios nos da como iglesia. Hablo de paradojas porque nos gozamos y nos unimos a la gratitud a Dios de Marta e Israel, porque el domingo pasado orábamos por ella iba a ser sometida a unos estudios, la ungimos con aceite en la oficina, oramos por ella, el liderazgo de la iglesia, y Dios obró grandemente. Y no hay nada de qué preocuparse, pero mucho de qué ocuparse, y damos gracias a Dios. Pero dentro de esas paradojas nos unimos también al dolor que Silvia y Jesús están pasando en este momento, porque el pequeñito que se estaba gestando en el vientre de Silvia, pues fue llamado a las mansiones celestiales. A Silvia van a hacerle un legrado el día de mañana, y estemos orando por Silvia. Yo sé que es difícil, yo sé que a veces cuestionamos el por qué, o no entendemos el por qué, y es ahí donde como iglesia debemos orar, interceder, dar ese hombro, esa palmada, ese abrazo, no palabras quizás, pero sobre todo esa oración de intercesión que nos lleva no a entender, pero sí a sujetarnos a la voluntad de Dios y ver cómo en su momento y forma Dios obra más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén. Algo que me preocupa y ocupa como pastor es que el diablo quiere en este tiempo entretenernos más, distraernos más, desenfocarnos más, agobiarnos más, ofuscarnos más, zarandearnos más, sacudirnos más, saturarnos más, mientras el pueblo de Dios alrededor de la sociedad y particularmente nosotros como iglesia, que es lo que nos compete y nuestra prioridad, nuestra congregación, estamos en ese remolino del diablo. En la oficina pastoral, en este tiempo, ha habido circunstancias verdaderamente fuertes, difíciles, incluso administraciones en donde Dios me ha dado la oportunidad de servirle, y he llegado a casa a las 12:30 de la noche, hasta las 2 de la mañana. Rosy me ha acompañado en algunas de las circunstancias, y yo recuerdo mucho cuando el pastor Homero decía que no cedamos terreno al enemigo. El problema de ceder terreno al enemigo es que abrimos brechas y abrimos huecos, y él decía, tenemos que cerrar filas, tenemos que tomar nuestro lugar. Y él en alguna ocasión compartía con la iglesia Oreb que él pastoreaba en Mérida, Yucatán, y en la cual yo nací espiritualmente, algo que yo les comparto y les he compartido y les seguiré compartiendo, pero particularmente hoy. Déjense pastorear. Déjense pastorear por Dios, déjense pastorear por su palabra, déjense pastorear
por un servidor. Déjense pastorear. El domingo pasado hablábamos de los obstáculos para ser adoradores. Y algo que perdemos de vista en esa adoración y en esa formación de Dios para nuestra vida es que hoy la iglesia de Cristo alrededor del mundo, ha perdido la capacidad de consagrarse. Ya no hay consagración en el pueblo de Dios y perdemos de vista que la consagración es una condición para nuestra santificación. Y la santificación, tú y yo sabemos que es el proceso a través del cual tú y yo dejamos de ser tú y yo y somos más como Cristo. Vamos muriendo a nuestro yo, a nuestro orgullo, a nuestra egolatría, y Cristo vive y se refleja a través de nosotros. Hoy en día las iglesias están sufriendo un problema de desfalco, un problema de descuido, un problema de fraude espiritual, un problema de declive espiritual, porque hemos perdido la capacidad de consagrarnos a Dios. Muchos cristianos hoy le están fallando a Dios porque no se han consagrado. Y la palabra de Dios dice en Romanos 12, te ruego que por la misericordia de Dios presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Por eso no te conformes a este siglo, no te conformes a este mundo. Renueva tu entendimiento, transforma tu manera de pensar para que puedas comprender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La consagración de la iglesia hoy ha tenido un declive, se ha ido a pique. Hoy la iglesia no se encuentra en la misma posición espiritual que se encontraba en tiempos pasados, en la iglesia primitiva. Dice la palabra en Hechos 2 que la iglesia recién formada en aquel tiempo tenía todas las cosas en común. Y la iglesia oraba, la iglesia ayunaba, la iglesia recibía dirección divina, recibía dirección de Dios. Ellos hacían eso juntos, hacían eso colectivamente. Todo lo contrario de lo que se hace hoy en día como iglesia. Es interesante, pero en una encuesta que se hizo algunos años atrás, se encontró que el 95% de las personas que asisten a las iglesias no oran. Entonces déjame decirte algo. Cuando esas personas que no oran tienen situaciones donde es necesaria la intervención y la dirección divina, ¿quién los dirige? Ellos no piden esa dirección, no buscan esa dirección. Cuando tienen problemas quizás llaman a otras personas, pero no buscan el rostro de Dios. Aún en nuestras decisiones, tomamos en cuenta nuestras circunstancias, nuestras emociones, nuestros temores, pero no buscamos el rostro de Dios, que puede resolver ese problema y puede proveer para cualquier necesidad. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, y hacía una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo contestaba, mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Pero déjame decirte algo, amado hermano que estás aquí hoy. Para poder consagrarnos, para poder realmente santificarnos, hay que pagar un precio. Nada es gratis, ¿no? Ni la salvación. La salvación es gratuita porque Cristo pagó por ti, pero tiene un costo que debes de pagar. ¿Sabes cuál es el costo? Tu consagración, tu obediencia. El aceptar a Cristo como Señor y Salvador va implícito ese desafío de consagrarnos y de ser obedientes a Él. Si tú y yo queremos realmente que nuestros hijos, que nuestra pareja, que nuestra familia, que la comunidad, que nuestros amigos, que los que nos rodean, sean para Cristo, entonces tú y yo tenemos que pagar un precio. O la iglesia de Cristo tiene un problema de dirección, porque queremos que Dios dirija nuestras vidas, pero no le pedimos al director de nuestra vida que la dirija. Personas como Juan Wesley, Martín Lutero, Juan Calvino, Moody, Martin Luther King, etcétera, eran gentes de oración y eran gentes de dirección. Era gente de propósito, porque le pedían a Dios esa dirección, cumplían ese propósito de Dios.
El 90% de la iglesia viene el domingo al templo, pero durante la semana vivimos sin Dios. No tomamos en cuenta a Dios. No vivimos en la comunión los unos con los otros. Muchos hacemos nuestra propia voluntad viviendo en base a nuestras emociones. ¿Sabías que el 70% de los estudiantes de secundaria han tenido relaciones sexuales antes de llegar a tercer grado? ¿Sabías que la juventud está despriorizada y desenfocada en Dios? ¿Sabías que los matrimonios se desquebrajan a una velocidad vertiginosa por no tener la dirección de Dios? Porque no hay consagración a Dios. En los hogares ya no hacemos el altar familiar donde oramos, donde podemos dialogar los problemas con la perspectiva positiva y la perspectiva divina. Todo problema se puede resolver a través de la palabra de Dios, no con fuerza. Hay un corito que dice, no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Hay indiferencia dentro de los cristianos. Déjame preguntarte algo. ¿Tú sabes cuál es el pecado que más consecuencias trae al pueblo de Dios y que es el más común en el pueblo de Dios? No, ese es el pecado imperdonable, pero estamos hablando del pueblo de Dios. En el contexto del pueblo de Dios, el pecado que trae más consecuencias al pueblo de Dios y el que es más común es la falta de perdón. El no perdonar es el pecado que más daña al pueblo de Dios y es el más común. En la cruz del Calvario, lo primero que dijo el Señor Jesús fue: perdónanos. Y lo primero que hace el Señor Jesús cuando viene a nuestra vida, ¿qué es? Perdonar. Sin embargo, hay mucha indiferencia en el pueblo de Dios. No hay consagración. Porque hay pecados, actitudes, murmuraciones, críticas, el no perdonar. Todo eso afecta a nuestra consagración y nuestra santificación. Déjame ponerte un ejemplo. En alguna ocasión, hace muchos años, yo escuché de una asociación de restaurantes que hizo un estudio acerca de sus comensales y descubrió que el 1% de sus clientes no volvían a sus restaurantes porque habían fallecido. El 3% dejaba de asistir porque se mudaba a otro lugar, a otra zona. El 5% porque habían formado otros amigos e iban a probar a otros lugares. El 9% preferían otro tipo de comida, preferían la competencia. Pero el 63% no volvía por la actitud de rechazo y negligencia de los empleados y dueños. Y déjame decirte que así pasa con muchas iglesias. Hay un porcentaje de gente que muere y es mínimo. Hay un porcentaje de gente que prefiere otros tipos de adoración. Hay otro porcentaje que se muda a otro país o a otra ciudad. Pero el mayor porcentaje de la gente que deja las iglesias es por las actitudes, por no sentirse amados o por no perdonar. Ya no hay ósculo santo en las iglesias. ¿Saben qué es ósculo santo? A ver, dale un ósculo santo al que está a tu lado. Los varones no nos damos ósculo santo porque somos machos. Eso no es cierto, pero bueno. Ya no hay comunión en las iglesias. No hay compromiso en las iglesias. La consagración viene a través de la oración, a través del estudio de la palabra y particularmente a través del amor de Dios que se enfatiza y disemina en el amor a los demás. Pero todo comienza transformando nuestra mente. Yo quiero que sepas que tú y yo no podemos leer la palabra de Dios con nuestra convicción humana.
Tenemos que entender las cosas de Dios con una perspectiva de Dios, con una perspectiva espiritual. Tenemos que entender que nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. No podemos servir a Dios condicionalmente. Tenemos que echarle no. Tenemos que parar. Basta ya de echar la culpa al pastor, a los líderes, a las circunstancias, al clima, a las caras, a lo que sea. Es tiempo de examinarnos y corregirnos. Somos nosotros, cada uno de nosotros en lo personal, los que hemos dejado a Dios. Los que vivimos una religión, pero no una relación. Somos tú y yo los que decidimos no perdonar. Somos tú y yo los que decidimos no crecer. Somos tú y yo los que decidimos que nuestro yo siga gobernando nuestra vida. Es tiempo de examinarnos y corregirnos. Somos nosotros los que debemos buscar a Dios como debemos. Imagínate cuando estemos en la presencia de Dios, porque muchos dicen, no hombre, falta mucho tiempo, quién sabe, y créeme que vamos a estar en la presencia de Dios. Y cuando estemos en la presencia de Dios, imagínate, no, ¿sabes qué, Dios? Es que a mí no me gustaba la música y por eso decaí. ¿Sabes qué, Dios? Es que a mí no me gustaba el pastor, cómo predicaba el pastor. Él no hacía énfasis en que te buscáramos y por eso me deslicé. Sin importar la excusa que pongas, ahí vas a estar tú y Dios. Y déjame decirte que Dios tendrá la última palabra. Tú, al estar en su presencia, ya habrás tomado una decisión. Y tu decisión la determina cómo vives tu vida aquí. Lo que hagas aquí determina tu decisión. Por eso necesitamos tomar nuestra toalla. El ministerio más importante en la vida de la iglesia es que tomes tu toalla. Quiero llevarte a Juan 13 para que sepas a qué me estoy refiriendo. En Juan 13 encontramos un famoso pasaje en el cual Jesús tomó una toalla. Dice la palabra en el versículo 4 y 5. ¿Amén? ¿Amén? Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. A mí me llama la atención lo que dice el versículo 14. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Déjame decirte algo. Algunos cristianos, hoy por hoy, toman ese versículo literalmente. Y hay congregaciones en donde se hace costumbre, en los cultos de adoración, tener servicios de lavamiento de pies. No obstante, si eso solamente permanece como un rito y no tienen el verdadero significado del lavamiento de pies, eso no sirve para nada. Después de que Jesús lavó los pies a los discípulos, Él se puso nuevamente su manto, se sentó y les preguntó, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Han entendido el significado espiritual de lo que acabo de hacer? Déjame decirte algo. Yo recuerdo una vez que cuando Raúl llegó a la iglesia, y empezamos a conocer a Raúl y empezamos a entender su problemática, y pudimos como iglesia ofrecerle un lugar para estar. Me acuerdo que José Luis Solís lo llevó para instalarlo a ese lugar y entonces se le adecuó un colchón, etcétera, etcétera. Pero yo me acuerdo mucho que Raúl se bañó, se acicaló y demás, pero José Luis le cortó y le curó los pies, le cortó las uñas y le curó los pies a Raúl. Yo creo que sin saberlo, José Luis entendió
lo que significaba lavar los pies a otros. No estoy diciendo que tengamos que lavarle los pies a Raúl para entender el significado. Ni estoy diciendo que el significado real y espiritual de la palabra tiene que ver con el lavamiento de los pies físicos. Cuando el Señor pregunta a sus discípulos, ¿han entendido el significado verdadero del lavamiento de pies? Es la misma pregunta que nos hace a nosotros hoy. Y déjame decirte que algo muy poderoso y muy profundo estaba tomando lugar en ese momento y puede tomar lugar en este momento. Cristo estaba enseñándole a sus discípulos y a través de ellos a su iglesia una de las lecciones más importantes de vida y de la vida cristiana. Obviamente Jesús no estaba instituyendo una ordenanza en donde tendría que ser llevada a cabo de la iglesia como la Santa Cena o el bautismo en agua. Si fuera así, Él hubiera instituido al principio del entrenamiento de sus discípulos y Él mismo se hubiese sometido al lavamiento de pies, así como lo hizo con el bautismo de agua. Casi sin excepción, todos los comentarios bíblicos o enseñanzas le atribuyen a este versículo, a este pasaje, la importancia en el ejemplo de humildad de Jesús. Él tomó un lugar inferior al que tenía. Él dice, si yo siendo el Señor y siendo maestro, lavo sus discípulos, eso quiere decir que ustedes deben hacerlo. Sin embargo, si solamente interpretamos este versículo de esa manera, vamos a pasar por alto el significado real de este pasaje. Después de todo, Jesús ya había dado un ejemplo de humildad al tomar la forma humana. Ya había dado un ejemplo de humildad al poner de lado su gloria. Ya había dado un ejemplo de humildad al ponerse como siervo. Este pasaje nos dice mucho más que eso. Jesús nos estaba dando el ejemplo del tipo de manifestación física que Él más desea que tengamos, que vivamos, y es el de tomar una toalla. Déjame decirte que Jesús habló de caer al suelo y morir para dar frutos a través de la semilla. Si una semilla no cae y muere, no da fruto. Pero el fruto es lo único que glorifica el nombre de Dios. Él habló de tomar nuestra cruz. Él habló de cortarnos la mano derecha si era necesario. Él habló de arrancar nuestro ojo ofensivo si era necesario y podíamos entrar mancos o tuertos al reino de los cielos y no con nuestro cuerpo completo y perdernos. Él habló de caminar la milla extra. Él habló de perdonar 70 veces 7. Cristo nos llama, hermano y amigo que estás aquí hoy, a tomar la toalla. Él dijo, si yo lo hago con ustedes, ustedes deben hacerlo también. Pero yo creo que hemos perdido el poder de estos pasajes, el poder de este pasaje con otros dos que voy a mencionar. Gálatas 5:13 dice, por amor nos servimos unos a otros. Y dice Efesios 5:21 que estamos sujetos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Cuántos realmente sabemos lo que significa servirnos unos a otros en amor? ¿Y cómo debemos sujetarnos los unos a los otros en el temor de Dios? Te pregunto porque el comprender esto es básico para la vida cristiana. Tú has oído que dice la palabra que una esposa debe someterse a la autoridad espiritual de su esposo. Autoridad espiritual de su esposo. Dice la palabra que de formas prácticas los hijos deben someterse a los padres. Pero ¿en qué formas prácticas servimos los unos a los otros y nos sometemos los unos a los otros en la casa de Dios? Déjame explicarte algo. Si tú y yo entendemos lo que Jesús hizo cuando lavó los pies de sus discípulos, entenderemos los conceptos de servicio y sumisión. El servir unos a otros en amor y el sujetarnos o someternos los unos a los otros en el temor santo significa mucho más que recibir instrucciones y hacerlas.
Significa mucho más que estar sujeto a una autoridad. Estas verdades solamente se disfrutan, se disciernen, se ven cuando tomamos nuestra toalla. Mientras yo oraba, perdón que me rasque la nariz, pero algo me pica. Mientras oraba en estas semanas para este sermón, el Espíritu de Dios puso en mi mente y en mi corazón 3 palabras en las que quiero basar el mensaje de esta mañana. Y estas palabras son suciedad, consolación y unidad. El ministerio de la toalla, el entender cómo debemos servirnos los unos a los otros y cómo debemos sujetarnos en el temor de Dios los unos a los otros, tiene que ver con 3 palabras. ¿Cuáles dije? Suciedad, consolación y unidad. Vamos a examinarlas una a una para que Dios nos revele la verdad en estos pasajes. Vamos a comenzar con la suciedad. La suciedad que se nos pega a nosotros como creyentes. La suciedad que tiene el hermano o la hermana en Cristo. Me queda claro que Dios, a través de Jesús, ¿verdad?, amaba a sus 12 apóstoles. Amén. Los discípulos eran 12 hombres amados de Dios, eran preciosos a sus ojos. Ellos tuvieron comunión con el Señor Jesús, pero ellos tenían suciedad en sus pies, si no, no los hubiera limpiado el Señor. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Jesús estaba diciendo, ¿sabes qué? Te amo. ¿Sabes qué? Permito que tengas comunión conmigo, que entiendas y sepas todo lo que Dios quiere que hagas, pero tienes sucios los pies. Más que lavar el cuerpo, más que lavar la cabeza, más que lavar las manos, necesito lavarte los pies. Los pies representan nuestro caminar, representan nuestro diario vivir, representan lo que hacemos mientras pasan los días de nuestra vida. Por eso dice la palabra en la armadura, ponte las sandalias del apresto del Evangelio de la paz. Los pies tienen que ver con tu diario vivir. Y la suciedad mencionada aquí se trata completamente de nuestras fallas, de nuestras actitudes, de nuestros fracasos, de nuestras emociones negativas, nuestro ceder, nuestra identidad. No importa cuán polvosos y sucios eran los caminos en Jerusalén, no hay suciedad más puerca ni peor que la del yo. Me pregunto cuántas personas de las que estamos aquí tenemos suciedad pegada en nuestros pies. ¿Cuántos de nosotros aquí tenemos suciedad pegada en nuestros pies, manifestada en actitudes, manifestada en sentimientos, manifestada en críticas, manifestada en quejas, manifestada en orgullo, manifestada en no relaciones sanas, manifestada en falta de perdón, manifestada en falta de consagración? Quizás esta semana caímos en nuestra búsqueda de Dios, fracasamos, evadimos nuestra responsabilidad y caímos en juicio, crítica, violencia, fracasamos en nuestra relación con Dios de alguna forma, y no es que Dios no te importe, pero caímos. Amas a Dios, sabes quién es Dios, pero caíste. Y ahora nuestros pies están sucios. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y falta, nada más pensamos en las faltotas, ¿no? Déjame decirte que la crítica es una falta, la queja es una falta,
el resentimiento es una falta, el orgullo es una falta, la apatía es una falta, la indiferencia es una falta, la falta de compromiso es una falta, la desobediencia es una falta, el no tener tu devocional es una falta. Entiende esto. Tú has sido llamado a ser consagrado a Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice la palabra, ¿qué dice? Gálatas 6:1, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también tengas los pies sucios. La palabra griega para falta significa transgresión, significa errar al blanco, significa caída. Nosotros estamos para restaurar a cada cristiano que tiene los pies sucios. Y no importa cuál haya sido su pecado, si hay arrepentimiento, tenemos que restaurarle. Oye, si no se arrepiente, bueno, dice la palabra que aún puede ser retirado de la comunión de la iglesia para que Dios trate con él, pero tenemos que hablarle con amor. La iglesia es una comunidad terapéutica, hermano y amigo que estás aquí, basada en el amor, en el dar, en la unidad. Y el lavamiento de pies, en su más profundo significado espiritual, tiene que ver con nuestra actitud ante la sociedad de otros. Tiene que ver en la sociedad que tú y yo vemos en nuestro hermano o hermana. ¿Qué hacemos realmente cuando estamos cara a cara con alguien que ha caído en una transgresión? Cuando alguien te ha dañado, cuando alguien te ha lastimado. ¿Qué haces? Estás cara a cara con esa circunstancia. Tu identidad en Cristo te debe llevar a amarlo, a restaurarlo, a lavarle los pies. Lo que hagas con la suciedad de tu hermano o hermana tiene que ver con el ministerio que Jesús describe como tomar la toalla. Y está relacionado con el servir a otros en el amor y con el sometimiento a otros en el temor de Dios. El ministerio de la iglesia es amar, es restaurar, es restituir, es sanar, es levantar. Así nos servimos los unos a los otros. Así nos sujetamos o sometemos los unos a los otros. Déjenme decirlo claramente, los cristianos somos muy crueles. Muchos creyentes frecuentemente son más duros, son más insensibles y destructivos que los incrédulos en la calle. Juzgamos, ¿no? Y lo primero que hacemos es mandar a la gente al infierno, ¿no? Jesús sabía eso. Por eso Él, siendo Dios, lavó los pies a sus discípulos. Jesús sabe cómo reaccionamos al ver la suciedad de otra persona. Vemos la suciedad de otra persona y lo primero que hacemos es juzgar, criticar, murmurar, hablar. ¿Y la toalla? De hecho, los cristianos carnales, y vuelvo a mi comentario del domingo pasado, pero esos cristianos carnales se deleitan en ver la suciedad de otros, divulgan la suciedad del hermano. Pero déjame decirte algo, el divulgar y disfrutar la suciedad de otros es el pecado más sucio de todos. Mi querido amado hermano y amigo, tomar una toalla es una actitud, es un compromiso y significa hacer todo lo que está a nuestro alcance para limpiar la suciedad de los pies de nuestro hermano.
Significa decir, sabes, yo estoy comprometido a ayudarte a limpiar tu suciedad porque quiero restaurar tu reputación, quiero restaurar tu vida, quiero ayudarte a restaurar tu familia, quiero hacer todo lo que esté de mi mano para mantenerte vivo en Jesucristo. Eso es tomar la toalla. La Escritura claramente afirma que nosotros debemos de restaurar. Dice la palabra que somos embajadores del ministerio de la reconciliación. Y eso es restaurar. Nosotros estamos para tomar la toalla del perdón de Dios e ir al que está lastimado o al que nos ha lastimado. Si realmente tenemos ese amor especial de Jesús, tenemos que someter todas nuestras inclinaciones humanas de ignorar a la gente, de juzgar a la gente, de exponer a la gente, de sermonear a la gente, de encontrar fallas en la gente, y en vez de eso debemos comprometernos a ser sus amigos, sus hermanos, su toalla. Estamos para ayudar a lavar los pecados y compartir la corrección, la sanidad, el lavamiento de la palabra consoladora y transformadora de Dios. Para eso has sido redimido. Y déjame decirte algo, no es pasar por alto la falla, ni es llamar a lo malo bueno. Estamos hablando de tener corazones como el Señor, y dejar el juicio a Dios, y dejar las circunstancias a Dios, pero tú tomar la toalla. Se trata de restaurar corazones para que tengan esa esperanza. Que podamos dejar de ofender a Dios, vivir sin temor, sin culpa y sin rechazo y resentimiento. Necesitamos tomar la toalla para vivir en esa limpieza y sanidad. Hermano, Dios tenga misericordia de nosotros porque destruimos a personas que tienen los pies sucios. Y nosotros hasta hongos tenemos. ¿Cuándo iremos a aprender de una vez por todas que tomar la toalla es vivir en la misericordia? Someternos los unos a los otros, restaurar en vez de tirar tierra al viento y destruir almas preciosas que Dios compró a precio de sangre. La segunda palabra que les dije que íbamos a hablar, ¿cuál fue? Consolación. Los que toman el ministerio de la toalla son los verdaderos consoladores, son los verdaderos pacificadores a quienes Dios usa grandemente. Qué tremendo, ¿no? Porque dice la palabra de Dios en las cartas a los Corintios que Dios es el Dios y Padre de toda consolación y nos consuela. ¿Para qué? Para que podamos consolar. Y dice la palabra que una de las bienaventuranzas de los principios del reino es bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ministerio de la toalla. ¿Sabes lo que es estar descalzo y tener que caminar en el lodo? Una vez Trini se cayó en el lodo. Y lo primero que hizo al llegar a su casa, ¿qué fue? Le dijiste a Pepe, quítame la ropa y báñame. Y entonces José no ve, imagínense lo que hizo, ¿verdad? Pero imagínense lo que es estar descalzo y caminar en el lodo. Déjame decirte que la suciedad se pega a los pies y causa mucha molestia. Si a veces tenemos el pie, y hasta hay mujeres que admiro y respeto, ¿verdad? Pero que se ponen talquito y cremita y entre cada dedito y se ponen, cuidan sus pies. ¿Sí? Pero aun cuando tu pie está limpio y talqueado y te pones un calcetín y te pones un zapato, cuando tienes una pequeña arenita en el pie, ¿qué es lo que haces? Te quitas el zapato y si aún en el calcetín, en las fibras, sale un hilo de esos hilos invisibles, te quitas el calcetín y buscas entre las fibras para sacar lo que sea porque tú necesitas sentirte bien y limpio en tu caminar. Entonces imagínate lo que es que el lodo se te pega en los pies. Definitivamente se siente mucho mejor cuando los pies son lavados,
cuando los pies son limpiados, hay alivio. Cuando nosotros ejercemos el ministerio de la toalla y entendemos lo que el Señor hizo con nosotros, Él en la cruz del Calvario, a través de su sangre, lavó nuestros pies y eso nos dio alivio. Nos limpió, nos restauró. Cuando Jesús lavó la suciedad de los pies de sus discípulos, ellos fueron consolados espiritualmente hablando. Jesús estaba enseñando el reposo de haber quitado la falta, de haber quitado la culpa, de haber quitado los malos sentimientos, de haber quitado las malas actitudes, de haber quitado los malos pensamientos. Déjame decirte algo. El mundo que está allá afuera y que no conoce a Jesús está endemoniado con el demonio. Hay odio, hay difamación, hay destrucción, hay crisis, hay caos. ¿Por qué en la iglesia debe haber lo mismo si tenemos el ministerio de la toalla? ¿Por qué si allá afuera hay indiferencia? ¿Por qué la iglesia tiene que ser indiferente? ¿Por qué tú que fuiste comprado a precio de sangre? ¿Por qué tú que fuiste limpiado de tus pies tienes que aferrarte a mantener tu suciedad? Mira, ¿qué pasa en el mundo? Tan pronto un político sube a un cargo, ¿qué hace la prensa? Empieza a hablar, a escarbar de su vida pasada solamente para encontrar suciedad. Y cuando encuentran la suciedad, lo ponen en los titulares de los periódicos para que todo México se entere y se revuelque todo México en tal asunto. A mí me da mucha tristeza que a nosotros los cristianos nos importe más lo que diga la gente que no tiene a Cristo que lo que dice Dios de nuestra actitud. La televisión está llena de programas. ¿Y qué programas son los que ahora tienen más rating? Los de chismes, ¿no? Los de donde se expone a la gente, donde hay burlas. ¿Sabes que el diablo toma nuestras emociones para destruir nuestra vida, la vida de las personas que nos rodean, la vida de nuestra familia? ¿Sabes que la suciedad más horrible es lo que a la gente más le gusta? Pero ¿por qué en la iglesia no podemos hacer la diferencia? Ese tipo de cosas, de actitudes, de circunstancias no deberían tomar lugar en la casa de Dios. La iglesia debe ser diferente porque debe haber creyentes consagrados, no perfectos, consagrados a Dios. Debemos ser diferentes, debemos ser una casa de limpieza. Aquí debería de haber puros creyentes que digan, maestro limpio. Déjame decirte algo. Los gentiles en Éfeso honraban al pueblo de Dios en llamarlos cristianos. ¿Sabes por qué le llamaban cristianos? Porque tenían buenos corazones. Porque Jesús tenía buen corazón. Porque Jesús fue vituperado, flagelado, escupido, maltratado, perseguido. Y Él nunca arremetió mal por mal. Y los gentiles en Éfeso habían visto el buen corazón de los creyentes hacia otros. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Si deseamos tener buen corazón, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la toalla. Tomar la toalla para restaurar a nuestros hermanos. No necesitamos saber los detalles de cómo esta persona se ensució. Porque es, mira, voy a orar por ti, pero ¿qué hiciste? Y nos da comezón. Y Señor, te pido que seas en la vida del hermano que hizo esto y lo otro y bla, 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 bla. ¿Qué te importa? Si Dios lo sabe, ¿a ti qué? Deja de ensuciarte los pies. Jesús no les preguntó a sus discípulos, oye, ¿cómo es que tienen los pies tan sucios? Él cuando los llamó no les dijo, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste?
No, Él dijo, ven y sígueme. Al paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados. Él lo sabe todo. Él quiso solamente realizar la limpieza, sacar la suciedad de ellos. Su amor hacia ellos era incondicional. Déjame decirte que aquellos que pretendemos caminar en la plenitud de Jesucristo, debemos tener esa actitud de amor hacia todos los que tienen pies sucios. No necesitamos pedir detalles. Estamos aquí para decir, vamos a hacer algo contra esa suciedad. Mírate los pies. ¿Ya viste los sucios que están? Yo veo los míos. Y necesitan limpieza. Muchos cristianos quieren saber todos los detalles. Llega un creyente que tiene los pies sucios y dice, mira, yo te amo, quiero lavar tus pies, pero dime qué pasó. Y entonces al saber qué pasó, oye, fíjate, te invito a que me ayudes a lavar los pies de este porque hizo esto. Y entonces se vuelve una lavadera de lavadero. Dios no quiere que tiremos la toalla, quiere que tomemos la toalla. Tú y yo no podemos lavar los pies de nadie si estamos vestidos con vestidura de juez. Tenemos que quitarnos la ropa de super santidad. Eso no existe. Esa actitud de ser más santo que otros, de saber más que otros, nos impide hacer la limpieza. Al igual que Jesús, debemos ceñirnos con amor, hacer a un lado toda justificación y excusa propia, todo orgullo, todos los pensamientos, para poder humillarnos realmente. Debemos tener una actitud que diga, ¿sabes qué? Te amo, vamos juntos, deseo ser una bendición para tu vida. Y punto. No importa lo que hayas hecho, ni me interesa. Cuentas conmigo. Lo que me hiciste, ya ni me acuerdo, porque Cristo hizo más por mí. Tenemos que ser bondadosos y de buen corazón. Y tú puedes preguntarme, oye pastor, sí suena muy padre, pero ¿y qué pasa si esas personas sucias son Judas? ¿Qué pasa si nos traicionaron? Y déjame decirte algo, Judas estuvo entre los que el Señor le lavó los pies. Judas le lavó los pies a los discípulos y me dijo, tú eres Judas, tú no. No, Él le lavó los pies a Judas. Cristo se rebajó para limpiar la suciedad de Judas, a pesar de que Satanás había puesto ya traición en su corazón. ¿O ya se te olvidó cómo éramos tú y yo antes de Cristo? Y el Señor Jesús limpió nuestros pies. Y si Jesús está dispuesto a justificar a todos los que cometen faltas, a todos los que hablan mal, murmuran, critican, etcétera, etcétera, ¿por qué tú y yo no podemos estar dispuestos a lavar los pies de ellos? Pablo dice que tenemos que ser amables y pacientes en 2 Timoteo 2, del 24 al 26, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Sí sabes qué es contencioso? No debes generar contienda, ni participar contienda. Es que ya no aguanto a mi esposa. No seas contencioso, lávale los pies. Te lo va a agradecer. Dice, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Pablo dice, tú tienes que ser amable, tienes que tener corazón benigno con todos y tienes que estar dispuesto a lavar los pies a todos. Déjame decirte algo, ¿cuántos años acabamos de celebrar como iglesia? ¿Cuántos? 33. Hasta ahora nuestra iglesia ha dedicado 33 años orando para seguir la voluntad de Dios, orando por un avivamiento en Ciudad Madero, Tampico y Altamira.
No importa cuánto una iglesia ore. Dios no va a plantar nada en esa iglesia, ni llevar nuevos creyentes, si en ese lugar esos nuevos creyentes van a tener que luchar con un montón de jueces cristianos con los pies sucios. Entendamos esto. Cada nuevo creyente tiene los pies sucios. Cada viejo creyente tiene los pies sucios. Y los iniciadores de la iglesia tienen los pies sucios. Por eso tenemos que agarrar el ministerio de la toalla. Pero esos nuevos creyentes, esas personas que vienen a la iglesia, necesitan personas que estén dispuestas a ir a ellos rápidamente y lavarles los pies y restaurarlos. ¿Sabías que el avivamiento verdadero refleja un espíritu de bondad, un espíritu de misericordia, un espíritu que está dispuesto a tomar la toalla para limpiar y restaurar a todo mundo? Vamos a la palabra número 3. ¿Cuál fue la primera? Suciedad. ¿Y la segunda? Consolación. ¿Y la tercera? Unidad. Déjame decirte que yo creo que cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, Él estaba enseñando una lección profunda acerca de cómo tener la unidad verdadera, un compañerismo completo en el cuerpo de Cristo. Fíjense, al acercarse Jesús a Pedro para lavar sus pies, el discípulo Pedro se hizo hacia atrás. Vamos a ver qué pasó en el versículo 6. ¿Ya estamos ahí? Juan 13:6. Dice la palabra: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Y qué dijo Pedro? No, no y no. No me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: ok, pero si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. No vas a ser uno conmigo. No vas a convivir conmigo. No vas a disfrutar conmigo. Jesús estaba diciendo: Pedro, si yo no lavo tus pies, no vamos a tener terrenos preciosos para compartir tú y yo. El compartirnos unos a otros, hermanos, es la base para la verdadera unidad. Ninguna iglesia puede tener una verdadera unidad simplemente implementando programas y actividades. Tenemos que tomar la toalla y acercarnos los unos a los otros. Podemos estar juntos, pero la unidad verdadera solamente se da con el ministerio de la toalla. Después de que Jesús lavó los pies de sus discípulos, Él les preguntó: ¿comprenden lo que yo hice? Déjame decirte que si ellos realmente hubieran entendido la importancia espiritual de lo que Jesús acababa de hacer, de sacar la mancha, la culpa, el resentimiento, etcétera, etcétera, había producido en ellos gratitud. Ahora yo pregunto, ¿qué fue lo que Jesús hizo en ti y en mí cuando nos limpió? Cuando nos quita toda la culpa, cuando nos hace aceptos delante de Él, cuando nos hace completamente limpios. Él puso en tu corazón gratitud. De ti y de mí depende si la manifestamos o no. Pero Él puso gratitud, regocijo en nuestra alma. Él nos llenó de amor a través de su Espíritu Santo para Él, para adorarlo a Él y para transformar nuestro entorno. Él provocó todo eso para que nosotros pudiéramos seguir a Dios donde quiera que fuera e hiciera lo que hiciera. Hiciéramos todo por Él. Todo lo que tú y yo deberíamos querer sería tener una comunión verdadera con Dios por gratitud. Buscar a Dios cada día por lo que Él hizo por ti y por mí. Ese debiera ser el anhelo
de nuestro corazón si realmente hemos entendido lo que Dios hizo por nosotros. Hermano y amigo, ese es el secreto de la unidad. Cuando tomamos la toalla de perdón y vamos con un hermano dolido o resentido o como sea, y lo abrazamos y lo animamos en su dolor y lo acompañamos en su dolor y lo llevamos a someternos juntos en ese temor santo y lavamos con esa toalla sus sentimientos de inutilidad, de angustia, de desesperación, de desánimo, de lo que sea, dándole amor y cuidado, hay unidad. Si tú haces eso con la gente va a estar contigo. Y la gente va a defenderte, va a amarte y nunca va a dejarte. ¿Qué es lo que hacemos al lavar los pies de las personas? Construimos un fundamento firme para la verdadera unidad, para esa gloriosa comunión. Déjame decirte que somos uno en Cristo por la experiencia común que tenemos en Él, porque Él nos redimió, porque Él murió por ti y por mí. Esa experiencia común es la que nos hace uno. El ser lavados por la sangre de Cristo nos hace uno. El ser lavados por la palabra de Dios nos hace uno. Y debiéramos volcarnos en gratitud. Y esa persona a la que tú te acercas y le lavas los pies va a ser tu amigo toda la vida y va a defenderte, amarte, va a hacer cualquier cosa por ti. ¿Y sabes por qué? Él te va a decir: tú estuviste conmigo en momentos más difíciles, ahora yo voy a estar contigo. Fundamento para la unidad. ¿Puedes imaginarte una iglesia llena de tales personas? Una iglesia llena de personas que tienen una toalla en el hombro. Una iglesia llena de personas que se rehúsan a escuchar una palabra de suciedad de otros, que se duelen cuando otros se duelen, que se reúnen alrededor de cada hermano o hermana que tiene desesperación, quebrantamiento, y van con una palabra de amor y esperanza. Tú y yo necesitamos ser un remanente santo, que esté dispuesto a construir ese fundamento de unidad, llenos de consolación, de personas que lleven la toalla en sus manos para restaurar, amar y perdonar. Tú puedes decirme: bueno, ¿y cómo sé quién tiene los pies sucios? ¿Cómo encuentro a personas que necesitan ser lavadas? Yo te voy a dar una respuesta. Vas a encontrarlos de la misma forma que tú los encontraste cuando hablabas de ellos o cuando se hablaba de ellos. Si hablas de alguien o escuchas que alguien habla de alguien, ahí tienes pies sucios. Si ves gente aislada, gente no comprometida, ahí tienes pies sucios. Y Dios nos llama a encontrar pies sucios. Cuando escuches, hermano y amigo, cualquier cosa negativa sobre alguien, solamente pregunta: ¿de quién estás hablando? Dime el nombre solamente. Ya que te digan el nombre, agarra tu toalla y ve con esa persona, con tu toalla de misericordia, y empieza a lavar sus pies. Y dile: yo me preocupo por ti, quiero orar por ti, no necesito saber detalles, simplemente quiero que sepas que te amo y voy a estar a tu lado. Si verdaderamente hemos entendido lo que significa ser cristianos, amar, si entendemos la gracia y el conocimiento de lo que el lavamiento de los pies realmente significa, tenemos que tomar la toalla de misericordia y empezar a lavarnos los pies. Jesús dijo en Juan 13, 14 y 17: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Déjame decirte que ahora sabes estas cosas.
Dios dice, vas a recibir bendición si las haces. Y una pregunta final, hermano. ¿Estás preparado para tomar tu toalla? Porque en el pueblo de Dios hay muchos sentiditos, hay muchos obstáculos para adorar. Y yo creo en la gente, amo a la gente. Y siento que cualquier persona puede cambiar y tiene un gran potencial porque he aprendido a verlos a través de los ojos de Dios. ¿Tú estás dispuesto a tomar tu toalla? Porque tu vida espiritual no depende del pastor, ni del liderazgo, ni de la iglesia, ni de las circunstancias. Depende de ti. Y una iglesia pura y sin mancha no quiere decir que es perfecta, pero es aquella que lucha y vive en integridad y consagración, tomando la toalla. Inclina tu rostro, hermano, y vamos a orar. Y es mi oración, con todo mi corazón, que te pongas la toalla y que hagas lo que el Señor nos dio ejemplo para hacer, sin excusas, sin pretextos, sabiendo que tú tienes la bendición o no que tú has decidido tener por tu actitud. Inclina tu rostro y oremos. Señor y Padre eterno, damos gracias en esta hora por la bendición que nos das salir a tu palabra. Poder encontrar, Señor, en la profundidad de tu corazón el anhelo de tu corazón. Solamente quiero pedirte, Dios, que hables a nuestros corazones y mentes, que no nos permitas seguir viviendo con los pies sucios, dañándonos, pretendiendo que te servimos y glorificamos tu nombre. Ayúdanos a ejercer el ministerio de la toalla, como tú, Jesús, hacer bendición para los que nos rodean. Danos el valor para hacer a un lado nuestro yo, nuestro orgullo y vivir a la altura de nuestro llamamiento. Porque en Cristo Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén.